Muy bien. Ahora sí, ya estamos. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos desde Lima. Sí, yo estoy en el sur de Inglaterra y muy contento pues de empezar este nuevo espacio contigo, Vladimir, que le hemos ido dando vueltas en estas últimas semanas, ¿no? Y ahora estamos en el preciso día del estreno. Así es, efectivamente. Ahora empezamos este espacio, diálogo con las incertidumbres, ¿no? Somos miembros del grupo de investigación Filosofía y Liberación, cabe resaltar, y bueno, empezamos este espacio pues dialogando, que es lo que se hace en la filosofía, que es volver un poco a este diálogo, ¿no? Multidisciplinario, que las distancias se acortan con el tema de la virtualidad, ¿no? Y utilizar esta herramienta fundamental pues para poder dialogar y pensar un poco estas incertidumbres que están pasando, ¿no? En Europa y que también atañen a Latinoamérica, ¿no, Marco? Sí, es algo que pasa en todo el mundo, ¿no? Y además le hemos puesto ese nombre también porque, digamos, la literatura sobre incertidumbres la tenemos clara hace algunas décadas ya. De hecho, la primera alerta la hizo Edgar Morin hace bastante tiempo, ¿no? Volvió a retomar el tema con un, digamos, fraseo bastante importante y profundo, Bauman, pero digamos que ahora el gran desafío, la gran tarea es un poco cómo dialogar con ellas, ¿no? O sea, qué hacer al respecto, cómo encontrar salidas y alternativas frente a un escenario plagado de ambigüedades, ¿no? De faltas de certezas, ¿no, Vladimir? Sí, efectivamente. Esta misma falta de certeza es justo a donde se está conduciendo, pues, ¿no? Este tema de, como bien lo habíamos colocado, ¿no? El tema de Foucault, ¿no? O sea, esta vigilancia, ¿no? A la cual también todos de alguna u otra manera estamos sometidos, sea a través de la tecnología, sea a través de los medios de información, ¿no? Ya ahí existen denuncias públicas respecto, ¿no? A este tema también de la vigilancia, ¿no? De que estamos interconectados, pero también intervigilados de alguna manera, ¿no? Sí, es bien interesante eso, ¿no? Porque es una dinámica doble, ¿no? Y yo quería instalar ahí una primera reflexión que podríamos intitular como Yo y las redes, ¿no? La vigilancia como experimento. Porque, digamos, cuando uno piensa en la vigilancia muy al estilo Foucaultiano de hace 50 años en promedio, ¿no? Cuando, por ejemplo, se alumbraba el poder psiquiátrico, ¿no? De Foucault, digamos, la perspectiva era que la vigilancia era algo que uno recibía, era algo que a uno lo oprimía o era algo que a uno lo sometía, ¿no? Básicamente en una clave disciplinaria. Y además, muchas de las cosas que hemos estado haciendo ahora último tenían que ver con recurrir a dar información para que la persona pudiera tener claro precisamente esa red de vigilancia y a partir de ahí pudiera decir, ah, voy a poner mis recaudos, voy a cuidarme de eso y de esa manera pues voy a estar mejor. Pero lo curioso es que con las redes sociales el asunto no es tan simple y eso me lo constaté hace algún tiempo, precisamente con una joven consumidora de TikTok, que al comprobar que la red social le daba, digamos, todo el uso a sus datos de una manera que ella no imaginaba, entonces, y además se lo habían explicado en una sede universitaria. Entonces, esta joven consumidora en 2021 lo que decía era algo que me dejó una reflexión bien interesante, Vladimir. Y decía algo, rápidamente lo cito, ahora que lo he visto bien, me escandaliza, pero creo que con el tiempo me olvidaré de eso también un poco y usaré TikTok como siempre. Entonces, fíjate, ahí hay un dato revelador, ¿no? O sea, cómo es que te dan la información de que tus datos están siendo vulnerados, no compartidos, no tienes control sobre eso, y sin embargo la fascinación de las redes es tan grande que lo quieres seguir haciendo a pesar de. Bien interesante, ¿no? Sí, y sobre todo es bien atrayente, ¿no? O sea, porque de alguna u otra manera el tema de las redes, pues, claro, esto se ha disparado a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, se ha vuelto un poco ya más abierto, ¿no? O sea, ha salido del tabú en sí, ¿no?
pero que afecta no solamente, ¿no?, a las personas adultas, como tú bien mencionabas, a una estudiante, ¿no?, sino también a los niños, ¿no? O sea, yo trabajo, por ejemplo, con niños, con jóvenes, niños, jóvenes, adultos, ancianos, ¿no? El tema de las redes y de alguna u otra manera, justo ayer estaba terminando de escribir un pequeño artículo y hablaba acerca de ¿no?, de este permiso que nosotros damos, porque de alguna manera nos condicionan, ¿no? Por ejemplo, para crearte un correo, para crearte, ahora, para tener un perfil, ¿no?, un avatar, como diría José Carlos Ruiz, de filósofo español, un avatar, ¿no?, en Internet, necesitas otorgar permisos, ¿no? O sea, otorgar permisos como nacimiento, como lugar de origen, como diversos datos, ¿no?, tuyos. En algunos casos también, ¿no? Inclusive hasta que tú escanees tu identificación, ¿no? O sea, tu DNI. Una cosa curiosa que me estaba sucediendo justo ayer con una aplicación que justo había descargado y que mencionaba, ¿no? O sea, para que tengas tu, digamos, tu verificación, ¿no? O sea, ¿cómo te atrae, ¿no? O sea, tu verificación, escanea tu DNI, ¿no? Los dos lados para que pueda, digamos, verificar que eres tú, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo es que hasta este punto se llega a que, ¿no? O sea, yo por querer tener presencia, ¿no? Entonces, ya, yo doy mi dato, ¿no? Lo entrego, ¿no? Lo entrego. Pero ¿qué se así hace es. después, ¿no? O sea, ¿qué hacen después con eso? Y con eso vamos también identificando, digamos, una evolución de la vigilancia, ¿no? Porque, digamos, la vigilancia hace 50 años tenía una característica principalmente disciplinar, ¿no? Era un asunto de... Y eso lo mostró muy bien Foucault realmente. Mm. Y eso también coexiste con esta corriente de la antipsiquiatría, muy en boga a inicios de los 70, precisamente por cuestionar ese poder psiquiátrico, ¿no? Pero han pasado tantas vigilancias desde entonces, la del consumo, la del miedo, ¿no? Luego, ahora uno percibe pues que ya la vigilancia ha trocado en elementos donde uno percibe incluso cosas dramáticas, ¿no? O incluso melodramáticas, porque con las redes sociales ya no se trata solo de, como tú decías, esta idea de me vigilan, sino que también en la cultura digital uno vigila, ¿no? Uno vigila, hace vigilancia tecnológica, por ejemplo, para algunos encargos profesionales, y ese es un término usado en espacios académicos, pero también uno hace comentarios en términos de que hay algunas cosas que le parecen realmente un drama, ¿no? Y hay personas que llegan a decir sobre situaciones que pueden ser de lo más variadas, hacen comentarios como, por ejemplo, esto es como ver un drama policial en televisión. Y están refiriéndose a cosas que pueden ser realmente escabrosas y complicadas, pero esa sensación de una vigilancia, incluso dramática, es muy actual, es muy actual. Sí, efectivamente, ¿no? Y sobre todo, pues que, como bien lo mencionas, este tema de la vigilancia, pues ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido con este tipo de evolución. También lo menciona, ¿no? Muy aparte de lo que ya en antesala lo había mencionado, pues Foucault, ¿no? Byung-Chul Han, por ejemplo, ¿no? En estas crisis que existen, ¿no? De la sociedad del cansancio, donde justo remarca lo que tú bien mencionabas, ¿no? Respecto a esta sociedad disciplinaria, ¿no? A una sociedad un poco más productiva, un poco ya más, ¿no? Enmarcada, digamos, ¿no? En este tema ¿no? De que ya, pues, ¿no? O sea, como no queda nada, pues lo entrego todo, ¿no? Y lo doy, pues, ¿no? O sea, al final, eh, como bien como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Respecto a qué se hace con nuestros datos, ¿no? O sea, eh, cómo se comercializa, a dónde llega, a qué mano llega, por así decirlo, pues, ¿no? ¿A qué bolsillo llega también esos datos, ¿no? Porque también los datos se vuelven más comerciales, ¿no? Se vuelven más dinámicos, ¿no? En una sociedad no solamente no apunta a un solo punto, sino a distintas aristas, ¿no? Y que nos obliga de alguna u otra manera, algunos a pensar de que hacia qué lugares apunta, pues, ¿no? Estos datos y también, ¿no? O sea, y todo se presta, ¿no? O sea, una, una de las cosas que también han ido evolucionando en el tema de la vigilancia es, por ejemplo, y es una cosa curiosa que siempre, muchas veces nos pasa, ¿no? En el tema
de la ubicación nuestra, ¿no? O sea, dónde nos encontramos, aprendemos el Google Maps, hacia dónde me dirijo, ¿no? Y tiene ahí una parte, ¿no? Google dice, otorga tus permisos, ¿no? Para que sepamos tus rutas, ¿no? Y claro, es una forma también de, ¿no? De estar condicionados, ¿no? Y de alguna manera después te manda como un recuerdo, así como Facebook, ¿no? Te manda como un recuerdo, ¿no? Tus recuerdos, ¿no? Pero son tus rutas, muy bonita, ¿no? Pero tú le dices, qué bonito, ¿no? Mis recuerdos, ¿no? Pero no, es lo que te han estado mirando, lo que hemos estado sujetos de observación también, ¿no? Sí, otra de las cosas que también es actual y que no necesariamente cruza específicamente por el canal digital o por las calles digitales, es algo que implica una conexión con prácticas antiguas, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, y fue algo que escribí precisamente en un reciente libro, Ciudadanía Experimental, eh, que me llamó la atención que hace algunos años en los pueblos alemanes había se estaba retomando una antigua tradición de inicios de la modernidad, o tardomedieval también se le puede llamar, Uh -huh. que era denominada en alemán Grenzgang, que era básicamente recorrer los límites, ¿no? Y entonces, y era bien curioso porque originalmente este Grenzgang era una forma eh, de marcar caminando los límites, era un poco también definir las fronteras y era un poco también decirle al potencial enemigo, al forastero, al extranjero, oiga, ¿no? Acá estamos, ¿no? Y estamos reunidos y estamos caminando los límites, o sea, no te metas, ¿no? Sí, era un poco eso también. Y esa práctica es una práctica vigilante, pues, ¿no? Porque reúne los requisitos que en algún momento pensábamos que podían estar un poco separados, que era este asunto de la vigilancia por un lado y la seguridad por otro. Entonces, con el tiempo nos hemos dado cuenta que digamos, la disciplina, la seguridad, lo dramático, la experimentación, pueden confluir perfectamente en un desarrollo vigilante, ¿no? Que la vigilancia es algo que tiene un recorrido muy antiguo. Los jónicos ya vigilaban, ¿no? Ya hacían vigilia, y la vigilia era nocturna. Y ya para los romanos estaba claro que, digamos, vigilar el cielo, ¿no? Y hacer el avistamiento del cielo no era otra cosa que demarcar todo el tiempo. Entonces, es algo antiguo, pero que ahora se retoma, como tú bien dices, con digamos, con estas características digitales, que además lo hacen tan seductor para la gente en general, porque la vigilancia termina conectándose con todo, ¿no? Con elementos de Internet de las cosas en la casa, con, digamos, la predictibilidad asociada a la salud, ¿no? A la seguridad. Y entonces uno dice, bueno, estoy seguro, estoy protegido y estoy, digamos, con elementos ciertos de que no me va a pasar nada. Pero en realidad no es necesariamente así, ¿no? Claro, efectivamente. Bien lo mencionado, claro, esta vigilancia pues tiene toda su historia, ¿no? Pero cabe resaltar de que esta vigilancia histórica, ¿no? Era una vigilancia, pues, ¿no? Contra los enemigos, contra quienes venían, pues, ¿no? Acechar, ¿no? Y sobre todo, pues, para mantener la seguridad, como bien también lo mencionas, ¿no? Para mantener la seguridad y todo ello, ¿no? Ahora es al revés, ¿no? O sea, ya los enemigos ya están dentro, y, ¿no? Y te vigilo para que nadie venga a rescatarte, ¿no? O sea, para que nadie te saque de la caverna, ya como Platón, ¿no? Para que como para que estés acá seguro, ¿no? Estás aquí seguro, ¿no? O sea, ya, ¿no? Porque aquí estamos ya dentro, ¿no? Ya nos metimos los enemigos dentro, ¿no? Te estamos rebuscando todo por dentro, ¿no? Y de alguna manera, pues, contra quienes traten de despertarte de este dogmatismo, ¿no? En la que te encuentras, ¿no? Entonces, te mantenemos acá, entre comillas, seguro, ¿no? Ahora, la otra cosa interesante es cómo es que hay esta ambigüedad, ¿no? Y entonces ya la vigilancia se convierte en algo pasivo y activo. Entonces, si uno quiere decir, bueno, ¿y cuál es la consigna? ¿Cuál es la señal para saber que estamos en el siglo XXI? Ah, bueno, uno podría decir vigilar y ser vigilado. Ese es el nuevo tema, esa es la nueva cuestión.
porque funciona en los dos campos que tú comentabas, ¿no? O sea, funciona en una idea de los que están dentro y también de los que están fuera. Por ejemplo, para los que están fuera, ahora último, todos estos elementos heroicos, ¿no? De defensa de la patria, en diferentes claves y en diferentes contextos globales, funciona muy, muy fuertemente, ¿no? Es algo que forma parte de lo que podríamos decir tiempos heroicos. Y por otro lado, en el plano de los que es esto de la convivencia en el estar dentro, es bien curioso, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado una cosa bien, bien, bien curiosa. Tuve dificultades con una de mis redes sociales, entonces por el momento no le he activado, y gente que no me escribía hace, Vladimir, no te miento, como años, ¿no? O muchos meses, hace mucho tiempo, me ha comenzado a escribir al WhatsApp, que sí lo tengo activo, y es básicamente como resultado de que la otra red ya no está cumpliendo, creo yo, ¿no? Es mi punto de vista, una función vigilante. O sea, como ya no me pueden vigilar en la otra red, entonces me escriben en el WhatsApp. Es bien curioso ese tema también, ¿no? Claro, sí, sobre todo porque de alguna u otra manera, ¿no? Implícitamente las personas buscan, ¿no? Dos bandos, ¿no? O sea, existen dos vertientes, lo que yo veo, ¿no? Aquellos que se resisten a la vigilancia, ¿no? O nos resistimos a la vigilancia de alguna manera, ¿no? Le colocamos sus límites, ¿no? Y otra, por ejemplo, en donde se ven inmiscuidos y lo ven como ya normalizado, ¿no? Se ha normalizado totalmente. Bueno, como todos lo hacen, yo también lo hago y bueno, caigo en ese mismo juego, ¿no? Pero cuando me encuentro con personas que de pronto, ¿no? O sea, no se utilizan las redes, ¿no? Durante mucho tiempo, como bien lo has mencionado, y después ya te escriben, ¿no? O sea, se utiliza otro mecanismo, ¿no? O sea, otro mecanismo como para sortear la cuchara, ¿no? Y de esta manera se llega, ¿no? A la persona en sí, ¿no? Sí, eso es muy curioso, ¿no? Eso es muy curioso. La otra cosa que también me da pistas para pensar en este recorrido experimental de la vigilancia, que pareciera ahora mucho más obvio con los desarrollos y las sorpresas que nos va dando el mundo digital, me da la impresión que podríamos decir algo así como una especie de renacimiento de una característica particularmente religiosa en el campo de la vigilancia. Y lo explico brevemente. Eh, Cuando se desarrolló la idea del panóptico de Bentham, que en clave de vigilancia, pues la debemos principalmente a Foucault, ¿no? Ujú, Uno de los elementos que en su momento, en la época de Bentham, o sea, siglo XVIII, ¿no? Se planteaba, digamos, como parte de, digamos, su arraigo para que sea atractivo en la sociedad de su época, es que había una epigrafía, habían unas referencias al panóptico de Bentham, ya en su época, como el ojo de Dios, que es algo que lo hemos vuelto a referir ahora con el tema digital, ¿no? Y con todos estos artilugios que tú comentabas, ¿no? Del Google Maps y de la georreferenciación, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la epigrafía que estaba, digamos, proclamada en el panóptico de Bentham, tenía unas palabras de una canción bíblica. Y la canción bíblica decía una cosa bien interesante, decía, tú estás en mi senda y en mi lecho, y espías todos mis caminos. Es bien interesante porque, digamos, aludía al ojo de Dios, obviamente, ¿no? claro. Ya en su época, o sea, ya en la época de Bentham, hace más de 250 años, ¿no? En promedio. Y, ¿Y quién trae a colación este tema? Yo diría alguien pues bastante confiable, ¿no? David Lyon, que no es sino el autor de muchos libros sobre vigilancia y que este año ha escrito Vigilancia, una muy corta o breve introducción, y lo ha publicado hace 2, 3 meses nada más. Y a Lyon creo que hay que seguirle la pista, Vladimir, porque hace más de 10 años, ya publicaron un diálogo que fue un diálogo estructurado en base a correos, denominado vigilancia líquida, ¿no? Entonces, me parece que Lion es una buena referencia para tratar de acercarse a las características ya no de la vigilancia de hace 50 años, sino de la vigilancia actual, ¿no? Que es un poco lo que nos interesa
en este diálogo que estamos inaugurando hoy, ¿no crees? Así es, efectivamente. Y es algo bastante grosero, sobre todo ya la vigilancia un poco actual, ¿no? Es un poco ya más chocante, ¿no? Un poco Y achorada ya, ¿no? sí, claro, ya parece del Callao. Bueno, con las caso, pero, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es bien entradora, ¿no? Y como se mencionaba hace varios minutos, pues es bastante seductora, ¿no? Y, y otro personaje y otro pensador también que habla acerca de ello y tiene justo un libro bien interesante, ¿no? Me aboco, que es Sigmund Bauman, ¿no? Que es vigilancia líquida y también la vigilancia y la educación, ¿no? Y tiene justo este texto, ¿no? Hacer cómo es que se mete dentro de esta vigilancia y sobre todo, pues, ¿no? Como bien lo mencionaba también hace bastante tiempo, ¿no? Respecto a la pandemia, ¿no? O sea, de alguna u otra manera todos fuimos empujados, ¿no? Lo que quizás iba a ocurrir a 15 años, la pandemia lo acortó en menos de un año, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Todos los medios digitales dentro del ámbito educativo, ahora todo, ¿no? El Zoom, por ejemplo, o también las pizarras digitales y todo ello, ¿no? Entonces, y los niños también, las conexiones que tenían los niños frente a las pantallas, también, ¿no? Y, pues Bauman justo menciona, a pesar de que ya el libro lleva algún tiempo, ¿no? Pero mencionaba una cosa bien interesante acerca de que esta vigilancia dentro del ámbito educativo obedece muchísimo al asunto de cómo nosotros tratamos y nos tratan las redes sociales, cómo las tratamos nosotros a ellas y cómo es ellas, o dejamos que nos trate a nosotros, ¿no? O sea, de esa manera muy entradora o es que nosotros también somos muy permisivos. Y creo yo de que en este otro punto el tema de la permisividad va, va por ahí, ¿no? O sea, somos muy permisivos frente a nuestras redes, frente a lo que se nos presenta como muy hipnótico, ¿no? Este hipnotismo digital también, ¿no? Muchas personas están hasta altas horas de la noche, por ejemplo, ¿no? Publicando, haciendo, ¿no? Todo un tema de, ¿no? De cosas, de publicaciones, que no está mal, ¿no? Pero lo que sí está mal es que no tengamos el control sobre ellas, ¿no? Sino que sea al revés, de que sean ellas las que nos controlen a nosotros, ¿no? A nuestra vida, a nuestro ser. Y muchas personas inclusive, una cosa bien curiosa que yo observo muchas veces, ¿no? Es que, y creo que seguro también te ha pasado, lo has visto tú, ¿no? El tema de fotografiar, ¿no? Las comidas, ¿no? Estoy en tal lugar, ¿no? O estoy, ¿no? Y te tomas una foto, ¿no? Y exponemos muchas veces a los niños, a los más pequeños, ¿no? A los más vulnerables, ¿no? Los exponemos también a esta vigilancia, que también sean vigilados, ¿no? La máscara que hay detrás. ¿Quién mira esto, no? O sea, y vemos ahí a todo un panorama bastante turbio, ¿no? Un panorama de que hay personas que captan menores de edad y ven las fotos, le llaman la atención y ya pasa a otro plano ese tema ya de la vigilancia porque ya captación de menores y todo lo demás. Entonces, es un tema bastante amplio y bastante, ¿no? Como decía hace un momento, pues bastante oscuro también, ¿no? El tema, ¿no? Este tema de la vigilancia. Sí, y em, hay hay una referencia, este es una cita que siempre me ha dicho mucho, ¿no? Esta es un poco más larga, pero creo que calza en la idea de ver algunos cambios, ¿no? Y ver cómo es que tenemos algunos preconceptos sobre la vigilancia, pero que esta pues finalmente tiene su propio recorrido y, y entonces termina siendo algo bastante particular, ¿no? Yo hace un tiempo encontré esto en un libro y ahora lo quería compartir para hacer luego un comentario, ¿no? A ver, entonces lo leo la cita, abro cita. Hay dos imágenes que vienen fácilmente a la mente como tiranías íntimas. Una es una vida limitada por los hijos, las hipotecas sobre la casa, las querellas con el cónyuge, los viajes al veterinario, al dentista, las mismas horas para despertarse, coger el tren para ir a trabajar, volver a casa, la cuidadosa ingesta de 2 martinis y fumar 8 cigarrillos, que es la ración de cada día.
La preocupación por las facturas, un catálogo de la rutina doméstica produce pronto una imagen de tiranía íntima. Es la claustrofobia. La tiranía íntima también puede significar un tipo de catástrofe política. El estado policial, en el que todas las actividades, amigos y creencias de uno pasan a través de la red de vigilancia mental del gobierno. Esta opresión íntima implica el miedo constante a que revelar mis opiniones me lleve instantáneamente a la cárcel, a que mis hijos sean indiscretos en la escuela, a cometer involuntariamente delitos contra la sociedad que el Estado se inventa sobre la marcha. Madame Bovary es un ejemplo del primer tipo de tiranía íntima. La leyenda estalinista del buen pequeño comunista que entregó a sus padres descarriados a la policía secreta, el emblema del segundo. Ambas imágenes son inadecuadas. La obligación doméstica se queda corta para definir la sensación de claustrofobia que oprime a tanta gente hoy en día. La vigilancia fascista es una imagen que induce fácilmente a error. Cuando el fascismo está ausente, es fácil imaginar que los controles políticos íntimos se debilitan, cuando en realidad adoptan una forma diferente. La razón por la que estas dos imágenes se quedan cortas es que ambas son tiranías de coerción bruta. Pero la propia tiranía puede ser algo más sutil. Y yo agregaría, ya cerrando cita, que la vigilancia también puede ser más sutil. Lo interesante de este texto es que le corresponde a Richard Sennett, un sociólogo formado por Hannah Arendt, digamos, de la misma escuela de la filosofía pragmatista, como Rorty, Dewey y otros más, y esto lo escribió Vladimir hace 50 años, en El declive del hombre público, ese es su libro. Entonces me pareció muy interesante, ¿no? Como hace 50 años estaba bien clara estas definiciones, y sin embargo, en muchos sentidos todavía arrastramos algunos conceptos sobre estos temas que, como bien comentábamos, pues han cambiado bastante, ¿no? Sin dejar ese rastro de las cosas que se hacían, que ahora se hacen de repente, incluso a veces hasta más compulsoriamente, pero también incorporando otro tipo de vigilancias que tienen otras características y que son igualmente inquietantes. ¿No crees? Sí, y me ha llamado la atención acerca de los hijos, ¿no? Los hijos en la escuela, esa parte de la cita, ¿no? Sí. Y claro, mira, yo te comento algo. Una de las cosas que, por ejemplo, yo he observado, yo a veces entrevisto a padre de familia, ¿no? He observado que muchas veces para que el niño no moleste, le doy el celular, ¿no? Y sucede, ¿ah? Sucede. Y yo paro la entrevista, les digo, un momentito, ¿no? Usted sabe el peligro que le da, ¿no? O sea, que le está exponiendo a su niño, ¿no? Al darle el celular a tan temprana edad, son niños de 2 años, ¿no? Allá ya el juego queda de lado y ahora mi juego es el celular. O sea, le doy el entretenimiento de la pantalla para que no fastidie mientras que yo converso, ¿no? Entonces, y claro, y luego este asunto que parece muy trivial, esto tiene connotaciones a futuro. O sea, la exposición o la sobreexposición de los niños a las pantallas a muy temprana edad y conforme van creciendo, van desarrollando ciertas patologías que de pronto nosotros consideramos o podemos considerar, no, pero es algo muy, no, pequeño, le doy por un momento, ¿no? Es una hora, pero esta hora para el niño, en el mundo del niño, simboliza pues muchísimo tiempo, ¿no? Y claro, y de ahí comenzamos a tener niños que se convierten en jóvenes, en adultos, ¿no? Tiranos, y no entendemos de pronto los comportamientos que a futuro o en el futuro mismo se puede ver, se puede observar, ¿no? Esos niños, digamos, respondones, ¿no? No respondón en el sentido, pues, no de desafiante a que yo pueda querer desarrollar mi pensamiento crítico, todo lo demás, ¿no? Sino respondón en el tema de tirano, de que considero de que todo el mundo gira alrededor mío, ¿no? Así como yo giraba alrededor de la pantalla, ¿no? Y justo escuchaba hace ya algún tiempo acerca de este asunto, de estos peligros que tiene el tema de la pantalla y la sobreexposición en los niños, que va a causar o causa en algunos casos, ¿no? Depresión, ansiedad, la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Esa sobreexposición. Van a ser adultos depresivos, ansiosos, desarrollan el TDAH, etcétera. O sea, digamos, lo que podría ser para algunos una condición, ¿no? Para otros se va construyendo.
Se va construyendo esto a raíz de, ¿no? Por eso me llamó la atención esa parte, y bien lo mencionaba, esto hace 50 años, ¿no? O sea, y cómo nosotros reaccionamos después de tanto tiempo, quizás, ¿no? O quizás también en algunos casos antes de, ¿no? Y en el ámbito de la educación ha sido bastante y tiene bastantes repercusiones. Una de las cosas que también a mí me llamaba la atención era escuchar un documental acerca de los hijos de los que, de los grandes, de los magnates de la tecnología, ¿no? Que mandaban a sus hijos a lugares donde no hay pantallas, ¿no? Escuchaba también una entrevista que le hicieron a Bill Gates, que decía que no le entregaba a sus hijos sino pasaba los 14 o 15 años recién un celular a sus hijos, ¿no? Antes no, porque sabía muy bien los peligros a los cuales estaban expuestos, ¿no? Los niños, ¿no? Entonces es como el narcotraficante que sabe lo que vende pero no lo consume, ¿no? Lo entrega nada más para que otros lo consuman. Es es también una manera de entender nuestro mundo, este, porque, digamos, en estos 50 años han pasado varias cosas, ¿no? Y recuerdas hace poco esta referencia en las pantallas del cine, creo que fue el año pasado, que confluyeron dos películas, ¿no? Barbie y Oppenheimer, ¿no? Y que le Ujú. llamaron el fenómeno Barbenheimer, ¿no? Este, entonces, eso me llamó la atención porque, digamos, en esta idea de que la vigilancia siempre presupone un estilo fascista, impositivo, totalitario, y que si no hay un claro escenario de ese tipo, pues en realidad no hay vigilancia. Ahí como que las personas sabían, ¿no? O sea, como que no queda clara esa otra vigilancia más sutil, ¿no? Que como dijeran coloquialmente, podría decirse algo así como que pasa piola, pues, ¿no? Y entonces, y sin embargo, muy incisiva también, ¿no? Y claro, imagínate pues un diálogo entre eh, dos mujeres de mediana edad, ¿no? Digamos, relatando experiencias de infancia, una del lado occidental, por ejemplo, en el caso alemán, ¿no? Y la otra del lado oriental. Y entonces, en un espacio así y en un espacio muy coloquial y de confianza, a propósito de vivencias de la niñez, alguien podría hacer referencia, y sobre todo alentado por el fenómeno Barbenheimer, a decir, bueno, yo tenía mis Barbies de niña, ¿no? Y me gustaba coleccionar mis Barbies. Imagínate tú que del otro lado le respondan y le digan, bueno, yo también tenía, pero no tenía Barbies, tenía Stasis. Y claro, eso se pone mucho más inquietante cuando uno recuerda que precisamente la policía secreta en la ex República Democrática de Alemania se llamaba precisamente Stasi, ¿no? Entonces, ¿no? Hay esas cosas también, o sea, que forman parte de la historia, de la subjetividad, que forman parte de las vivencias de la persona y que en este elemento pues confluyen, ¿no? En este elemento vigilante que es tan arraigado, que es tan cultural, que tiene visos que hemos visto que son muy variados, ¿no? Tantas aplicaciones, tantas características, tantas peculiaridades, y sin embargo, el mismo objetivo, ¿no? Delimitar, experimentar, emocionar, reconfigurar, y finalmente, a partir de allí, ser, digamos, humano también, ¿no? Esa característica de Vladimir me parece bien interesante. Sí, 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 claro que sí, ¿no? Eh, Muchas de las niñas, pues hace ya bastante tiempo, ¿no? O sea, lo que más anhelaban cuando eran, ¿no? Eran niñas o estaban, ¿no? En el periodo de la niñez, ¿no? Era tener su Barbie, ¿no? Su Barbie y todo lo demás, ¿no? Pero cómo esto implica también, pero también esto tiene que ver mucho, un poco haciendo la alusión a la película, ¿no? Es este tema también que nos trae el día de hoy, ¿no? Que es la vigilancia, cómo es que sale de un mundo, ¿no? Y entra a otro, ¿no?
pero un mundo totalmente quizás más real, ¿no? Más real que el virtual, ¿no? Podríamos decir que salió del mundo virtual y entró al mundo real donde, Salió de la burbuja. claro, salió la burbuja, ¿no? Salió de ese mundo irreal, ese mundo, pues, ¿no? Que inventado, creado, ¿no? Este mundo eh, donde estaba en los ojos de todo el mundo, aquí nadie la conocía, ¿no? En el mundo real, o la desconocían porque ya estaba totalmente desfasada, ¿no? Pero sí, y sí, dime. No, no, sí, que quería, a partir de lo que decías, también complementar en este sentido, ¿no? De cómo es que eh, también hay esa vigilancia de las culturas sentimentales en el plano, por ejemplo, de cuestiones como la perspectiva de género o la historia de las emociones, son relevantes, ¿no? Por ejemplo, actualmente hay una corriente en Internet que busca revivir a esposas tradicionales y tienen un código en Internet, Trad Wives, ¿no? Esposas tradicionales, para efectos de alguna forma, reconfigurar las relaciones actuales entre hombres y mujeres, alentados por una ideología específica que trabaja estas cosas en Internet. Y entonces hay toda una vigilancia de cómo es que se postula, incluso con influencers de por medio, de cómo se postulan estas esposas tradicionales, y eso sería pues no sé, pues todas las feministas de la tercera ola de los setentas verían eso, o muchas ya han fallecido, ¿no? Verían eso y simplemente pues les daría un infarto y dirían, bueno, ¿y dónde está todo nuestro trabajo? Porque básicamente es una vuelta atrás en un sentido muy vigilante también. Eso se estaba recordando cuando comentabas estos elementos adicionales, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y también un poco, mm, mientras que estabas hablando, me acordaba acerca de esto que habías mencionado de Bentham, ¿no? Acerca del ojo de Dios, ¿no? Este pasaje bíblico, ¿no? Y claro, Dios aparece como un vigía, ¿no? También como un vigía en la noche. Yo recuerdo, pues em, hay una parábola justo acerca de este vigía, ¿no? Que espera al novio, ¿no? Jesús lo menciona, ¿no? Que espera al novio en medio de la noche y está vigilante, ¿no? No sabes el día, ni el momento, ni la hora, ¿no? Pero está vigilante, ¿no? Está vigilante, ¿no? Que se levanta de noche, de madrugada, ¿no? Una de las cosas, una de las particularidades, por ejemplo, ¿no? Que a mí también un poco me llamaba la atención y creo que tiene que ver un poco sobre este tema, ¿no? Eh, los padres de la iglesia del siglo primero mencionaban una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Era de que mencionaban o pedían que los católicos, los cristianos de las primeras épocas se levantasen como a las 3 de la mañana, porque era el momento en que Dios vigilaba, ¿no? Vigilaba a su pueblo, 3 de la mañana, y recogía las oraciones de las personas que estaban, ¿no? Que estaban rezando en ese momento, ¿no? Y era una tradición, ¿no? Una tradición en esa época, pues, y creo que ha ido revalorándose, creo que el Concilio Vaticano II también lo ha mencionado en algún momento, ¿no? El levantarse a las 3 de la mañana, hora puntual, inclusive y hay otra parte que es a las 3 de la tarde, que es la coronilla de la Divina Misericordia, si no recuerdo bien, ¿no? Que es también a las 3 de la tarde, ¿no? Las 3 y 3, ¿no? O sea, una cosa eh, bien interesante, ¿no? Sobre todo porque decía que es el momento exacto donde Dios vigila, ¿no? Vigila el corazón del hombre, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es una de las frases, ¿no? Vigila el corazón del hombre y las intenciones del mismo corazón. Ahora es traerlo al plano digital que nosotros tenemos ahora, ¿no? Es cuál es el corazón del hombre ahora, ¿no? O sea, cuál es este corazón del ser humano, ¿no? ¿Qué corazón es el que vigilamos o qué es el corazón y quién nos vigila, ¿no? Ya pasamos del plano teocéntrico al plano ya más digital. Ahora, ¿quién vigila este corazón, ¿no? ¿Y cómo lo vigila? Oye, no, ¿Quién? eso que acabas de decir me parece que abre toda una perspectiva, ¿no? Porque claro, en términos de corazón, filosóficamente, pues hay muchas cosas que decir, ¿no? Por Así ejemplo, es. los egipcios decían pues que la sede del pensamiento estaba precisamente en el corazón. Y cuando Ujú. uno revisa todas estas culturas antiguas, se da cuenta pues que hay todos estos
estas referencias a las horas del día, ¿no? Y cómo estas horas del día tienen una referencia que además es estacional y geográfica. Por ejemplo, cuando uno dice mediodía significa el sur, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? El sur es el mediodía y el norte tiene otra connotación de horas del día. Y entonces, por ejemplo, hay un libro sobre la depresión que escribió hace algunos años, creo que era Solomon, el autor. Y el título del libro, algo así como Atlas de la Depresión, el demonio del mediodía, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, con estos elementos de las horas y las costumbres antiguas y cómo todo eso impacta en el espacio religioso, me da la impresión que un trabajo importante para retomar la línea de la vigilancia, y estamos citando solamente algunos aspectos, pero un trabajo muy importante hoy por hoy es poder dar cuenta, ¿no? Y en relatos que tengan una perspectiva histórica importante, de cómo es que las emociones, el desarrollo de las propias religiones, ha ido insumando elementos para estas prácticas vigilantes a lo largo de siglos, ¿no? No hay que olvidar que para cuando los griegos aparecieron, ¿no? Con todo el espacio helénico y con toda su potencia filosófica, el mundo ya era viejo, ¿no? Ya habían transcurrido 2000 más, ¿no? Más del tiempo que nos separa de los griegos ya había transcurrido, precisamente al calor de la cultura mesopotámica, egipcia y otras más. Y hace poco me llamó la atención un descubrimiento arqueológico que decía que los elementos claves del mercado, ¿no? Elementos claves en términos de intercambio y mercado, ya estaban presentes y bien instalados entre el siglo XIII y el siglo VIII antes de Cristo. Entonces ya había elementos de ese tipo y eso salió publicado en una revista científica, ¿no? Entonces fíjate todos esos elementos de los que uno puede dar cuenta y traer a colación a propósito de este tema que ahora estamos conversando, que es la vigilancia. Sí, y el tema de la mercancía, ¿no? Hoy por hoy que está siendo también bastante golpeada, ¿no? Veía también en términos monetarios cómo es que también la vigilancia que has mencionado, pues, ¿no? No solamente la mercancía de esos tiempos, ¿no? También de cómo ahora, por ejemplo, hoy día, tú que estás allá en Inglaterra, yo que estoy acá en Perú, mira, oye, mira las noticias, un elemento pequeño nada más, ¿no? El ajo, que parece insignificante, pero cada madre siempre lo utiliza para el aderezo. Está a 40 soles el kilo, hoy. Ujú, Entonces, ¿quién vigila los precios? O sea, si hablamos en términos ya del término monetario, ¿quién vigila, quién regula, ¿no? Y a quién le sirve también, ¿no? O sea, ¿a quién le sirve que suba? Claro, mencionaba de que de pronto es por el clima, ¿no? Hay diversos factores, claro, ujú, pero ujú. un producto, ¿no? Un producto, la inflación y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿esto cómo afecta también, ¿no? O sea, al bolsillo monetario, bueno, a la parte monetaria del peruano, ¿no? De a pie, ¿no? Pero ¿a quién, no? ¿A quién lo regula, ¿no? ¿A quién también le importa también esos elementos pequeños, ¿no? De mercancía, que aparentemente pequeños también, pero que simboliza para muchos el trabajo del día a día. Es interesante, ¿no? Porque cuando ya instalas algo de ese tipo, que toca el bolsillo de la gente y que la gente se preocupa y que dice, oye, ¿no? Acá al ajo le dicen garlic, ¿no? Y entonces Uh la -huh. preocupación es igual, porque igual es un aderezo, igual es una especia, igual es algo que termina siendo una comida nutritiva importante, ¿no? Y entonces, o siendo un insumo para ello. Entonces, allí lo que uno puede advertir es que todos esos elementos mistéricos, ¿no? Acuérdate de las frases como ese poder invisible del mercado, ¿no? Que podría perfectamente equipararse con este, ah, digamos, la impronta religiosa, ¿no? El hacer religioso tiene caminos misteriosos, ¿no? Entonces, estas cosas de lo invisible, de lo mistérico, también son insumos importantes de la labor vigilante, ¿no? Y confirman algo digamos, pareciera contraintuitivo, ¿no? Pero sin embargo,
es algo que uno puede verificar siguiendo esta línea de lo que planteabas actualmente, ¿no? Sloterdijk, en una, creo que era en La herencia del Dios perdido, decía en una de las páginas del libro que como quiera que el éxito en la vida era algo tan importante en el estilo de vida americano, entonces el desarrollo experimental de los cultos religiosos se había convertido en algo que formaba parte de la tradición del siglo XX. Es decir, esto de, que el budismo, qué interesante, me meto al budismo. Pero luego encuentro que el yoga tiene una clave religiosa, paso para allá, ¿no? Y luego me doy cuenta que no, que el metodismo es lo mío, y voy hacia allá, ¿no? Y luego, no, es que en realidad he confirmado que hay un elemento donde lo indie es mi religión, así que voy al indie. Todos estos espacios, digamos, de experiencia experimental de lo religioso, lo que termina pasando con ello es que la propia actividad religiosa se convierte en una actividad experimental. Y para que eso pase, otra vez, el dispositivo clave, ¿cuál es? Hacer vigilancia para estar perfectamente informado y saber cuáles son los beneficios, consecuencias, efectos de la opción que adoptaré, ¿no? A la manera de un gran bazar, ¿no? Y Ajá. entonces comienzo a informarme, comienzo a ver y finalmente tomo mi decisión de consumo. Entonces, esta relación añeja, antigua de mercado y templo, nunca podría estar más afianzada si no fuera con ese dispositivo de una permanente vigilancia que ahora tiene pues muchos recursos, ¿no? Precisamente con el espacio digital. Sí, y mientras que estabas hablando acerca de ello, me hiciste recordar pues una frase que aparece en El Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? O sea, Claro, lo que está, lo que no está ahí, lo que no aparece, ¿no? Lo que, o sea, la necesidad de, en el ámbito familiar, por ejemplo, ¿no? Cómo nosotros, antes el padre de familia, ¿no? En la parte tradicional, ¿no? El padre de familia pues era el que vigilaba, el vigía de los hijos, ¿no? O sea, yo con una mirada, el niño sabía ya que el papá estaba molesto, por ejemplo, ¿no? Hoy, eh, papá, mamá trabaja, ¿no? Entonces, y el dispositivo es el que marca la hora, ¿no? O sea, a qué hora me levanto, a qué hora voy, a qué hora tengo que cenar, a qué hora me tengo que ir al colegio, ¿no? Creo yo de que también en el ámbito familiar ha entrado ese tema de la vigilancia, ¿no? Y bastante fuerte, sobre todo disgregando, ¿no? El aspecto familiar, ¿no? O sea, por un lado, y cada uno están con sus dispositivos, ¿no? Eh, y una de las cosas, por ejemplo, que a mí también me llamaba la atención y era el banner que nosotros pusimos, ¿no? ¿Te acuerdas que, ¿no? Había el tema, ¿no? El libro que aparece ahí, no sé si el público lo ha visto, ahí están haciendo sí, algunas sí, preguntas. El sí. libro, ¿no? Lancia, ¿no? Que está en otro El idioma libro, ahí, claro, el libro pero de Layo, precisamente, que acaba de publicar hace poco. Sí, lo pude conseguir, y sí, había, y había dos personas que están detrás, no sé si el público lo ha visto, que están detrás, ¿no? Tú y yo lo observamos ahí, ¿no? Que están con sí. un texto también, que están ahí justo compartiendo un texto, ¿no? O sea, cuán importante es el tema del diálogo, ¿no? Lo que nos trae ahora, el tema del diálogo también en casa, ¿no? El diálogo en familia, ¿no? Más allá del tema de nosotros quizás hacer interacciones digitales, ¿no? Eh, con nuestro celular, ¿no? Porque podemos hacer interacciones digitales como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Face to face, como se dice. Pero eh, pero también en el hogar, ¿no? O sea, dejar el dispositivo y dialogar, conversar, ¿no? Dejar un poco el dispositivo al lado, ¿no? En su lugar, que es la mesita, y nosotros dialogar y volver a esas raíces que creo que nos unen más también, ¿no? Que es conversar, dialogar, increpar muchas veces, ¿no? O ver cómo nos ha ido en el día a día y sobre todo, pues, poner en la mesa aquello que de pronto se ha ido perdiendo, ¿no? Que es el tema de cómo estoy, ¿no? O sea, el estar, ¿no? El ser, estar, como se dice, como diría, pues, un poco recordando a Heidegger, ¿no? El ser, estar ahí, ¿no? O sea, estar ahí, ¿no? Pero no en otro lado, sino estar ahí en la mesa, contigo, con el otro, ¿no? Con ese otro que puede ser mi esposa, mis hijos, ¿no? La familia entera, reunidos en un cumpleaños. Entonces, el estar ahí, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, ¿no?
Ahí yo quería plantear dos cosas, ¿no? Una primera que precisamente las primeras entregas de Byung-Chul Han es sobre el corazón. Y además desde una perspectiva heideggeriana, nada menos. Entonces, Ajá. es bien interesante, ¿no? O sea, cómo podríamos recomendar precisamente a todos los que nos están siguiendo y les agradecemos mucho por estar acompañándonos el día de hoy, que es nuestro estreno, así que estamos un poco nerviosos, pero todo va bien, ¿no? Entonces, eh, ese es un muy buen libro, ¿no? O sea, como Byung-Chul Han habla sobre el corazón, pero el corazón desde la perspectiva de Heidegger, el corazón en Heidegger. Y la otra cosa que me pareció interesante, ya que nos vamos acercando casi al final de esta hora tan productiva, ¿no? Y con el diálogo que siempre va a ser la constante en este espacio, de cómo es que hoy hay, básicamente, es como en este estilo de las aporías, ¿no? De lo malo y lo bueno, ¿no? De la contraposición, ¿no? De las posiciones encontradas y enconadas. También con la vigilancia pasa eso. Y Lyon lo explica bien en este libro, precisamente, que lo hemos puesto así de esta manera críptica en en la foto que compartíamos. Y Lyon dice hacia el final de su libro que es necesario, y abro cita, ver más allá tanto la complaciente suposición de que la vigilancia sirve fundamentalmente al bien común, como la ansiosa oposición a las nuevas tecnologías y prácticas de vigilancia, que son profundamente disfuncionales, divisorias y discriminatorias. Y el ver más allá de ambas visiones, ¿no? Que podríamos resumir como una positiva y la otra negativa, no es otra cosa, ahora sigo con la cita, que abrir nuestros ojos a otras posibilidades. Si el florecimiento humano es una prioridad, exige sabiduría y la reafirmación de la agencia humana. Estos potenciales nunca deben descartarse. La vigilancia puede ver y ser vista de otra manera. Existe una óptica de la esperanza. Así termina Lyon, y con eso también termina la cita, así termina Lyon este libro sobre la vigilancia que ha publicado hace poquísimas semanas, precisamente, y ha salido aquí por el sello de Oxford University Press, y que queríamos también aprovechar para compartir con las personas que nos están siguiendo el día de hoy, y nuevamente agradecerles por eso, ¿no? Sí, nuevamente agradecer a todos aquellos que nos siguen. Y como bien lo mencionó, pues Marco, estamos quizás un poquito nerviosos. Y una cosa bien curiosa, Marco, quizás ya para ir cerrando las ideas que hemos tenido, acerca de Norma que nos está escribiendo desde el Facebook, dice: estimados ponentes, con todos los altos y bajos de la tecnología, podemos hablar que existe una paradoja de los avances tecnológicos, una pregunta. ¿Y de quién depende controlar estos aspectos paradójicos que inclinen a buscar el bienestar humano y alejarnos de la deshumanización causada por la tecnología? ¿No? Entonces, son dos preguntas ahí que nos hace Norma, ¿no? Acerca de esta paradoja sobre el tema tecnológico, ¿no? O sea, ¿de quién depende controlar estos aspectos, ¿no? Claro, no podríamos quizás definir un solo controlador, ¿no? O sea, un dios tecnológico en sí, ¿no? Creo que hay diferentes formas de controlar, ¿no? Si hablamos de control también, ¿no? Del control tecnológico, ¿no? Marco, ¿tú qué opinas? Sí, yo en realidad creo que le podríamos aplicar un poco esa contraposición a este criterio del siglo XVIII. ¿Recuerdas la famosa frase francesa, ¿no? En relación a los temas mercantiles, ¿no? Y a varios Ujú. otros. La del laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Entonces, en realidad, eso no hay que hacer, ¿no? O sea, hay que tener una agencia mucho más activa, protagónica, y tener esa vigilancia en una clave que sea proactiva, pues, que haga bien, ¿no? Que como ven, Lyon también la subraya en digamos, al final de su libro, de su reciente libro. Creo que eso nos hace bien, ¿no? Pensar que los algoritmos, pensar que las apps, pensar que los diferentes dispositivos nos van a salvar y nos van a hacer bien porque son así, inherentemente así, es darle una carga valorativa a algo que en realidad es un recurso y que necesitamos estar monitoreando permanentemente
Y creo que hay varios espacios que ya lo están haciendo. Por ejemplo, la legislación sobre ética en inteligencia artificial, promovida por UNESCO, desarrollada en la Unión Europea y también en otros espacios, va en esa línea, precisamente porque lo que no podemos hacer es pensar que preguntándole a Alexa, preguntándole a Siri o dejando que los dispositivos se encarguen, la vida va a ser mejor. Claro, porque le estamos otorgando nuestra capacidad de poder pensar, reflexionar, razonar, cuestionar a los dispositivos y tú sabes muy bien de que lo que no se usa se atrofia, ¿no? O sea, al Claro, final, claro. si no, Al cerebro hay que mandarlo al gimnasio siempre, ¿no? Porque de lo contrario, pues se complica. claro, el llamado, el denominado gimnasio mental, ¿no? Claro, claro. Ir ejercitando toda nuestra cabeza, ¿no? Nuestro Y, cerebro. Y bien, y nos otra manda, cosa, Vladimir. No, no, otra cosa rápida nada más, y de colofón también, antes de ver la otra pregunta, es que estar atento a las transiciones también, ¿no? Porque, digamos, nuestra relación con los recursos y con la tecnología o la técnica también es transicional. Pensemos, por ejemplo, nuestra relación con los automóviles. Hace 50 años, cuando recién surgieron los automóviles, hace más de 50 años obviamente, pero vamos a poniéndole 50 años. Hace 50 años, este, manejar un automóvil era un desafío de autonomía absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque había que manejar el espacio mecánico, tener conocimientos de varias cosas, desarrollar una confianza. Habían muchos desafíos para nuestras diferentes capacidades. Pero a medida que el carro se va automatizando y a medida que la inteligencia artificial va entrando y entrando y entrando en una serie de componentes, ese espacio de autonomía se convierte en un espacio heterónomo. Ya no estamos decidiendo las cosas más importantes en ese espacio del auto y por lo tanto ya no lo podemos considerar un espacio que es una especie de elegía a la autonomía. Lo era en algún momento, hoy ya no lo es. Y a veces perdemos esa perspectiva de la transición, porque las cosas, ¿no? Los dispositivos, también en nuestras vidas, cambian y adoptan otras lógicas. así es, todo va a ir, todo va evolucionando, inclusive hasta el ámbito automotor, ¿no? Eso me Así es. anima a manejar carro ya. Atender. Sí. Mira que nos mandan diversos saludos ahí desde las redes sociales, Norma Rueda nuevamente, ¿no? Ah, Ashley gracias, Norma. Villegas de Perú, Betlem Rodríguez de México, Carlos Manrique de Colombia, Gino Súper, Santini, mi esposa misma, Yuli, Cristian excelente. Rojas, Elizabeth Arbieto, ¿no? Leonard, Shivi, Silvia, ¿no? Marlon Rodríguez, Cristian Rivera, aquí también está José Ronald Vázquez, también del grupo de investigación, también, la Súper, importancia de reflexionar excelente. juntos, menciona, ¿no? Nuevamente nos manda saludos y también Norma Rueda. Gracias por la respuesta, dice Norma, ¿no? Entonces, y sí, Excelente. y una última reflexión que menciona Norma, que lo tocamos hace un momento, dice, la familia se sientan a la mesa y todos en el celular, ¿no? Incluso eh, un día estábamos en el parque, dice, ¿no? Y todos estaban pegados al celular, ¿no? Entonces, como bien aparece, ¿no? O sea, lo que mencionábamos, ¿no? Ese tema de la vigilancia y de estar todos, bueno, pegados constantemente, ¿no? Al tema del dispositivo electrónico, ¿no? No se miraba, no se hablaba, nada, ¿no? Dice. Bueno, vamos cerrando. Marco, Sí, claro, mira, palabras Vladimir, estoy finales. muy contento. Este ha sido un gran desafío, lo hemos estructurado, lo hemos hecho con calma y realmente lo hemos concretado. Así que estoy muy feliz. Yo creo que incluso el tema lo podemos evaluar, tal vez puede tener un segundo momento, una segunda parte, porque da para mucho, ¿no? Y así que si Sí. las personas que nos acompañan también hacen algunos comentarios en esa línea, pues podríamos hacer algo así como después de Foucault segunda parte para la vigilancia y Ujú. solamente recorrer a Vallejo ahora, ¿no? Que Vallejo estaría muy mortificado, seguro. ¿Recuerdas este pasaje poético en su obra, a ti te gusta también la poesía, de cuando decía, ¿y cuándo estaremos juntos, desayunados todos, ¿no? A la mesa, ¿no? Y claro, una cosa es estar desayunados todos a la mesa en una clave de concordia y de compartir, pero si ya estamos con los celulares, pues ya es diferente, ¿no? Ya estamos haciendo otras cosas, así que
no hay que perder de vista eso, ¿no? Que la poesía también nos inspire a encontrarle sentidos positivos a la vigilancia, que no sean pues algo que nos haga, o que nuestra humanidad la complique al punto de enajenarnos o creer que los enemigos están por todos lados y que lo único que tenemos que hacer es desarrollar vigilancias heroicas para defender hasta lo indefendible. Así es, y Magnífico. ya que mencionas el tema de la poesía, ¿no? Maestro, pues que también he entrado en ese ámbito, y sí, la poesía también, ¿no? O sea, nos ayuda pues a ese tema, a la humanización sobre todo, ¿no? A poder volver a leer a nuestros clásicos, a los clásicos también de la poesía, y sobre todo pues humanizarnos, un poco entrar en este diálogo constante, ¿no? Con nuestros poetas, con la narrativa en sí, ¿no? Como bien mencionas hace un momento, pues con llevar al cerebro al gimnasio, ¿no? Ejercitar nuestro cerebro, nuestra narrativa intelectual, inclusive, ¿no? Y sobre todo, pues generar y dialogar sobre temas que nos atañen ahora, ¿no? O sea, traer la filosofía al ámbito de la hora, ¿no? Del aquí y ahora. Entonces, es importante todo ello, pues nada. De acá nos despedimos. Y sí, es importante, ¿no? Quizás otra segunda parte también, ¿no? Para ¿no? Este Claro, tema que claro, es a ver qué bastante nos amplio. dicen, a ver qué nos dicen nuestros seguidores, nuestras seguidoras. Súper, Así es, a ver excelente. qué nos dicen. Si no, lo piden, ya está, ¿no? Perfecto, lo Así es. hacemos. Perfecto. Sí. Muy bien, Oye, entonces no, terminamos feliz. la transmisión. Muy Sí, feliz también, igual, por esta primera transmisión. Y bueno, pues nada, a todos aquellos que nos están siguiendo de las redes, ahí muchísimas gracias. Marco, muchísimas gracias. Sí, realmente un espacio potente, energético, realmente algo exultante. Muy, muy contento. Muy contento. Gracias, Vladimir. muy bien, muchas gracias, Marco. Vamos a finalizar la transmisión. Ya estamos.